Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema reactivación del turismo en Guatemala. Para desarrollar nuestro tema nos está acompañando el subdirector de INGUAT, el señor Elmer Hernández. Bienvenido, señor subdirector, a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis, por la invitación a tu programa y un saludo cordial a todos los televidentes que son muchos los que ven tu programa en televisión. Aquí estamos a la orden para platicar de esta actividad importantísima para el país como es el turismo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señor subdirector. Ahora cuéntenos un poco cómo ha estado el panorama actualmente del turismo en Guatemala con todas estas situaciones que hemos tenido de la pandemia del COVID-19. Bueno, pues, vean, Luis, el turismo es la actividad que fue más afectada en toda esta pandemia, porque si bien es cierto, todos los sectores económicos del país se vieron afectados, pues la producción y venta de bienes, pues todavía tuvo alguna actividad económica, pero el turismo se quedó casi a cero. Es decir, desde el momento que se cerró el aeropuerto en marzo, el turismo internacional, pues obviamente fue cero. Y obviamente al darse ciertas restricciones por las disposiciones presidenciales para tratar de detener la pandemia, pues también la circulación del turismo interno se disminuyó mucho y creo que sí tuvo un impacto bastante fuerte. Nosotros teníamos proyectados para este año recibir alrededor de 2.600.000 turistas internacionales y esto pues creo yo que ya con la apertura del aeropuerto en este momento y que posiblemente la confianza se vaya dando para viajar, pues quizás solo vamos a recuperar unos 538.000 turistas, es decir, vamos a reducirnos en un 75-80% más o menos la llegada de turistas internacionales. Y obviamente lo que nos queda es el turismo local, que por decirlo es 3 veces mayor que el turismo internacional. Esa es una de las fortalezas que tenemos y creo yo que una de las esperanzas que tenemos de reactivación, porque mientras el año pasado ingresaron 2.5 millones de turistas internacionales, el turismo local fue de 5.5 millones. Es decir, nosotros sí tenemos un turismo interno bastante fuerte y esto se ha venido viendo desde que el señor presidente aperturó la circulación dentro del departamento, ya la ocupación hotelera se incrementó un 30%. Entonces, ahorita ya con la apertura de ciertos parques turísticos, pues nuestra esperanza de recuperarnos a través del turismo interno, pues está ahí, por lo menos para rescatar parte de lo que queda de este año. Excelente. Y primero es que se pueda recuperar gran parte de ello. Ahora cuéntenos, señor subdirector, qué estrategias estuvieron siguiendo, capacitaciones y trabajo de la mano con las empresas del sector turismo durante la pandemia del COVID-19. Bueno, te voy a comentar, nosotros a partir de que inició todo el tema de la pandemia, pues obviamente nos hizo que replantear todo el plan de trabajo que traíamos para INGUAT y planteamos una estrategia dividida en 4 etapas. La primera etapa fue la preparación para cuando esto se aperturara, recibir a nuestros turistas. Y esta consistió en crear 13 guías de buenas prácticas para evitar el contagio del COVID en todas las empresas, las entidades turísticas que conforman la cadena de valor del turismo. Estas 13 guías o protocolos, como le llaman algunos, las elaboramos en INGUAT, obviamente con acompañamiento del sector privado y algunos especialistas que nos apoyaron. Fueron avaladas por el Ministerio de Salud Pública porque teníamos que hacerlo así. Y luego empezamos un proceso de socialización con todas las empresas vía webinar y algunas capacitaciones presenciales por nuestros delegados regionales en el interior de la República. Esa fue una etapa que teníamos que agotar porque sabíamos que cuando esto se aperturaba, pues los turistas lo primero que iban a preguntar es si habían protocolos para evitar el contagio. Las prioridades del turista en este momento pienso que van a cambiar en el sentido de que tenemos temor del contagio y queremos que los lugares donde vayamos pues hayan ciertos protocolos. Entonces, esa fue la primera etapa que hicimos. Creamos un sello de bioseguridad propio de INGUAT, que estamos a punto de lanzarlo la próxima semana ya. Ya hay muchas empresas interesadas en tener ese sello para darle al turista esa garantía y ese nivel de seguridad, pero también tuvimos contacto con la WTTC para tener acceso también al sello Safe Travels, que es un sello ya internacional
para darle un plus a nuestras empresas y que el turista se sienta confiado, de tal manera que las empresas que tengan nuestro sello de bioseguridad institucional de INGUAT, pues automáticamente tendrán acceso al Safe Travel de la WTTC, de la cual ya nos nombraron embajadores de ese sello en Guatemala. Entonces, la próxima semana lo vamos a anunciar públicamente en una conferencia de prensa cuál va a ser el procedimiento para acceder a estos sellos. Esa fue la primera etapa que nosotros agotamos. Luego vino una segunda etapa que era prepararnos para la reactivación del turismo local, del turismo interno. En esta etapa lo que hicimos fue convocar a todos los tour operadores a nivel nacional, a nuestras oficinas regionales. Nosotros tenemos delimitado el país turísticamente en 7 regiones turísticas y en cada región tenemos oficinas de INGUAT. Y la intención era que ellos llevaran a nuestras oficinas paquetes turísticos innovadores, accesibles para el guatemalteco, para que nosotros los pusiéramos en nuestra promoción turística local. Afortunadamente, pues hubo una respuesta muy positiva de todos los operadores. Tenemos más de 400 paquetes listos para ponerlos en venta cuando sea el momento, que esperemos que sea ya, y más de 1,300 hoteles que se sumaron a este esfuerzo para generar tarifas accesibles para el guatemalteco. Habilitamos una página que se llama Paseo Guatemala como la herramienta digital de promoción local del turismo, y ahí vamos a tener todos los paquetes turísticos con los precios y todo. La intención del turismo interno hoy es que nosotros recorramos dentro de las 7 regiones. Hubo un programa de turismo interno hace muchos años en INGUAT que se llamaba Sal de Vacaciones sin salir de tu país. Estamos retomando ese concepto, solo que anteriormente se sacaban excursiones de INGUAT al interior de la República. Hoy lo que queremos es que los de Petén viajen a Izabal, los de Izabal a Chiquimula, y que en cada una de las regiones estén en venta sus paquetes, y pusimos a disposición de los tour operadores, si ellos lo creen conveniente, nuestras oficinas regionales para que desde ahí vendan sus paquetes. Porque el éxito de Sal de Vacaciones, sin salir de tu país, era que el guatemalteco compraba sus viajes en INGUAT. Entonces eso le generaba confianza. De hecho, yo recibo muchos mensajes donde me dice, ¿cuándo va a empezar el INGUAT a hacer excursiones? En realidad no era el INGUAT el que lo hacía, eran los privados, pero nosotros disponíamos nuestra institución para eso, y a la gente le generaba mucha más confianza. Y eso es lo que queremos hacer para arrancar ya con el tema de turismo interno, una vez apertura en los lugares turísticos que pues ya con las nuevas disposiciones que salieron ayer, pues ya nos permiten abrir parques arqueológicos con límites de grupos para ingresar, pero eso ya es una esperanza para poder empezar a promover el viaje dentro del turista internacional. Pero previo a esa campaña que vamos a lanzar de turismo interno para promover el viaje, nosotros lanzamos una campaña de sensibilización. Esa campaña que está en este momento en algunos medios, y el fin de la campaña no es promover el viaje, sino sensibilizar al guatemalteco de que el turista que llegue a su comunidad le lleva desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la pandemia nos ha generado mucha desconfianza, y si te has dado cuenta, en algunos municipios pues han tenido problemas para ingresar las personas. Entonces lo que le decimos con esa campaña a la gente es, miren, si vienen turistas, no los rechacen, ¿ah? Recíbalos, sea amable con él, porque viene a dormir a sus hoteles, a consumir su gastronomía, a comprar sus artesanías, y le trae reactivación económica. Y yo creo que algo novedoso que es rescatar en esto, y que por primera vez el INGUAT lo ha hecho, es que esta campaña de sensibilización la lanzamos en 4 de los principales idiomas mayas del país, que son los más hablados, en Garífuna y en Xinca. ¿Por qué? Porque le queremos llegar a la mayoría de la población para hacerle conciencia de la importancia del turismo previo a que empecemos a viajar, y que entonces no sintamos ningún rechazo en las comunidades. Excelente, qué bueno que están trabajando de la mano con el interior de nuestro país, donde hay ese gran potencial. Y hablando de eso, ¿qué tiene Guatemala que ofrecerle al mundo? También a los mismos guatemaltecos que no han viajado al interior del país. Y para conocimiento de toda la audiencia, ¿qué es lo que Guatemala tiene que ofrecernos turísticamente? Guatemala, somos un país territorialmente pequeño. Yo creo que esa es una de las ventajas que nos da, porque en un territorio tan pequeño tenemos más de 360 microclimas, y tú lo sabes. Eso quiere decir que cuando el turista llega al aeropuerto internacional La Aurora, está
a 1 hora de estar en la costa en un calor del Pacífico, pero también está a 3 horas de estar en tierra fría por Shela, y eso es una ventaja que tenemos como país, pero tenemos más de 3,000 sitios arqueológicos, es decir, la gran riqueza histórica y cultural de Guatemala es impresionante. Somos uno de los 19 países más megadiversos del mundo. Es decir, todo el potencial que tenemos histórico, arqueológico y de cultura de Maya viva, porque tenemos todos los departamentos de Occidente, que es la cultura maya viva, en donde el turista puede venir a sentir y a vivir la cultura, pero además toda la inmensidad de riqueza natural que tenemos. Más del 30% de nuestro territorio es área protegida. Es decir, tenemos un potencial grande para explotar el tema de la naturaleza como tal y el tema arqueológico. Y eso es lo que le ofrecemos al mundo. Hoy, que la pandemia va a hacer que el turista busque lugares abiertos y lugares de naturaleza, nosotros tenemos mucho de eso. Excelente ver realmente todo lo que tiene Guatemala para ofrecer a cada uno de nosotros, tanto en Guatemala como también la gente de los diferentes países. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor subdirector de INGUAT, vemos de que el turismo decimos que es muy importante para Guatemala, pero económicamente hablando, en la parte de divisas, ¿cuánto representa para ingresos a nuestro país? Para el 2019, el ingreso de divisas fue de 1.249 millones de dólares, alrededor de 9,000 millones de quetzales, en concepto de ingreso de turistas a nivel internacional. Esto es un rubro sumamente importante que lamentablemente estamos haciendo el esfuerzo por rescatar parte de ello en lo que nos queda del año, hoy con la apertura del aeropuerto, pero la derrama económica internacional es bien importante, pero cuando veíamos antes que el turismo local es 3 veces mayor, le quiero decir que la derrama económica del turismo local el año pasado fue de más de 26,000 millones de quetzales. Es decir, y esa es insisto, la gran esperanza que tenemos, todavía rescatar una temporada alta como la de fin de año. Ya perdimos la temporada alta de Semana Santa, ya perdimos la temporada alta de agosto, pero nos queda fin de año en donde nosotros, según nuestras proyecciones, creemos que todavía podemos rescatar unos 2 millones de turistas locales, que significaría unos 9,000 millones de derrama económica en toda la cadena de valor del turismo en lo que queda de este año. Esperemos en Dios que así se dé por el bien de la economía del país. Excelente. Realmente son números muy prometedores y que darán también para la misma reactivación económica del país. Ahora, para la gente que va a viajar al interior del país siendo de Guatemala o la gente que viene de diferentes países a visitar los lugares turísticos de nuestro país, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta para cuando vengan a Guatemala y puedan realizar ese turismo seguro y también con mucha tranquilidad? Yo lo que le pediría al guatemalteco es que en principio busque las áreas abiertas, las áreas de naturaleza. Y segundo, que vean que los lugares o los establecimientos, el transporte turístico que utilice, estén aplicando nuestras guías de buenas prácticas para evitar el contagio. Como ya lo dije anteriormente, esas guías están en nuestra página web, cualquier empresa las pueden bajar, las pueden aplicar, pueden solicitar al INGUAT el sello de bioseguridad y los buses, los hoteles, las agencias de viaje, los turoperadores van a tener ahí en su puerta nuestro sello de bioseguridad que le va a dar la garantía al visitante que el riesgo ahí va a ser mínimo. Porque los niveles de sanitización y los niveles de control van a ser mayores. Entonces, eso es lo que les pedimos, que para cuidar nuestra salud, para evitar que nos contagiemos, visitemos esos lugares que sí están cumpliendo con esos protocolos y que en principio busquemos las áreas de naturaleza y las áreas abiertas mientras esto va poco a poco aperturándose a otras áreas que pueden ser más cerradas. Excelente. Qué bueno que la gente pueda escuchar esto, las mismas empresas también para que puedan abocarse a INGUAT y puedan tomar estas recomendaciones, lo cual son muy importantes, tanto para la gente que trabaja con ellos y como la gente que los también estará visitando. Ahora, señor subdirector, cuéntenos un poco sobre la conmemoración del Día del Turismo 2020. Se tiene un enfoque de turismo y de desarrollo rural. ¿En qué consiste? Cuéntenos un poco más de ello. Bueno, vea,
La verdad es que el lema de turismo y desarrollo rural quedó justo, como dicen, como anillo al dedo en lo que estamos viviendo de la pandemia, porque eso significa llevar el desarrollo a las áreas rurales, a las áreas abiertas de nuestro interior de la República. Yo creo que una de las grandes deudas que tenemos como Estado es el desarrollo rural, y durante mucho tiempo se ha discutido el tema de desarrollo rural, pero muchas veces se ha discutido también alrededor de la tierra, de la agricultura y de otro tipo de actividades, y no alrededor de una actividad como el turismo. Y llevar hoy desarrollo rural a las comunidades a través del turismo significa quizá llevarle una actividad mucho más rentable que la agricultura en muchos casos a muchas comunidades, pero también provocaríamos que la misma gente del área rural, al verle el beneficio económico al turismo, pues nos ayude a conservar la naturaleza y a conservar nuestros sitios arqueológicos. Es decir, cuando nosotros logremos hacer, que es el gran reto como institución pública y como sector privado también, que el campesino del área rural sepa que dedicarse, o el de la finca, sepa que poner su finca a disposición de actividades turísticas le puede ser más rentable que tener ganado, que sembrar maíz, que sembrar frijol. En esa medida vamos a proteger más nuestra naturaleza y quizá le vayamos a llevar a la gente del área rural un empleo quizá mejor remunerado y quizá un empleo mucho más digno que el que pueda estar teniendo en este momento. Entonces, el enfoque es ese, irnos al área rural. Y yo creo que la tendencia del turismo internacional hoy en día es eso. El turista cuando viene lo que busca es convivir con la cultura y convivir con la naturaleza, es decir, no busca grandes ciudades. Al final, posiblemente el que viene de fuera tiene otras ciudades más grandes que las nuestras, pero no tiene la cultura que nosotros tenemos, no tiene la naturaleza que nosotros tenemos, y eso está todo en el área rural. Entonces, ese es el gran reto que tenemos hoy, enfocarnos a esas áreas y llevar desarrollo a través del turismo, que ya hay muy buenas experiencias que lo han hecho, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Ahora, cuéntanos, señor subdirector, ¿cuáles son esos municipios líderes que son de ejemplo, los cuales podrían tomar el resto de nuestros municipios en el país que han sabido aprovechar el turismo para ir generando desarrollo comunitario, desarrollo rural y por ende un desarrollo a nivel de país? Pues mire, son muchos, pero quizás solo mencionarle algunos lugares. Por ejemplo, en el tema de Zacapa hay una finca que se llama El Olvido, que la han convertido en una finca ecoturística que es bien importante. Está Las Cumbres en Sunil, está también la finca San Ricardo en Tecpan, en Huehuetenango tenemos el Unicornio Azul, tenemos la finca Chaculá. En Reu tenemos Patrocinio, es decir, por mencionar algunas, porque son muchas de las fincas que ya se han enfocado a convertir su finca en una actividad ecoturística. Yo estuve, de hecho, hace un par de meses en Huehuetenango, en San Pedro Necta, y ahí incluso algunas fincas cafetaleras quieren ir convirtiendo su finca también, además del cultivo de café, en una actividad ecoturística, la ruta del café, ir generando senderos, ir generando cabañitas dentro del bosque, que es lo que la gente busca. Excelente, qué bueno ver que realmente hay muchas áreas con un potencial increíble, ¿verdad? Que han sabido aprovecharlo y que los demás municipios también lo puedan tomar como ejemplo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor subdirector, vemos de que la pandemia del COVID-19 dejó muchos problemas a los países a nivel mundial. Por ejemplo, lo vemos en parques temáticos en Estados Unidos, hubo grandes despidos, ¿verdad? Con la parte del turismo, pero el turismo en Guatemala también se vuelve una esperanza. ¿Cómo el turismo va a ser uno de los sectores de reactivación económica para finalizar el año 2020 y por ende también para el 2021? Pues mire, el turismo es una actividad transversal en la economía. Es decir, cuando el turismo se activa, cuando las personas empiezan a viajar, genera derrama a todo nivel, desde el dueño del hotel hasta el que produce las zanahorias para que consuman en el hotel, hasta las señoras que hacen las artesanías en una comunidad. Es decir, el turismo sí consideramos que puede ser un
una actividad económica que pueda iniciar ese proceso de reactivación en todo nivel y sobre todo a nivel de microempresas. Más del 70% de las empresas turísticas son micro y pequeñas empresas, que le estoy hablando de los, usted va a Pana y todos los que venden pulseritas, artesanías ahí, que muchos de ellos incluso ni siquiera están formalizados como empresas, pero que viven de esa actividad. Entonces yo creo que al empezar a viajar dentro del país, ya sean internacionales o locales, esto nos va a empezar a generar actividad económica en muchas comunidades. Entonces, la esperanza nuestra es eso, que empecemos a activarnos y que podamos llevar ese beneficio a todas esas personas que hasta el día de hoy pues se vieron muy afectados con no tener visitantes que consumieran sus productos. Pero como le he dicho, a partir de que se nos permitió circular en los departamentos, ya 30% subió nuestra ocupación hotelera y eso quiere decir que ya la derrama empieza a llegar. Esperemos que a partir de octubre pues ya el movimiento sea mucho mayor para que la gente empiece a percibir ingresos económicos que son importantísimos para vivir, por supuesto. Sin duda estamos viendo de que con las acciones de la reapertura se están viendo esos cambios, cómo la gente está generando nuevamente economía a través del mismo turismo. Ahora, señor subdirector, ¿cómo están trabajando de la mano con las demás instituciones de gobierno, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar a conocer a Guatemala, la marca país y los lugares icónicos para que la gente del exterior pueda conocer un poco más de nuestro país? Así es. Esa pregunta es bien importante, Luis, porque por primera vez en la historia, creo yo, hemos hecho una buena alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo he trabajado, esta es mi cuarta vez que estoy en el INGUAT, y he visto cómo durante mucho tiempo el INGUAT ha tenido incluso delegaciones de INGUAT en el exterior, aún teniendo una embajada de Guatemala. Y yo creo, y yo siempre decía, los embajadores, los agregados comerciales son los que nos tienen que ayudar a promocionar al país en los países donde ellos están, en los países que nosotros priorizamos como nuestros mercados. Y hace como 15 días el señor director firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Economía, en donde los agregados, los consejeros comerciales de las embajadas van a ser nuestros delegados turísticos en los países. Nosotros nos comprometimos a darles toda la capacitación turística necesaria y de proveerles de todas las herramientas tecnológicas y de promoción necesarias para que ellos contacten a los turoperadores de esos países, a los mayoristas y a todas las agencias de viajes para venderles a Guatemala turísticamente y que empiecen a viajar. Ahí nos vamos a ahorrar un montón de plata porque ya de por sí esas personas están en ese país. Entonces no tendríamos por qué estar duplicando esfuerzos. Entonces creo yo que eso, le digo, es histórico porque nunca el INGUAL lo había hecho, pero hoy estamos trabajando muy de la mano y el posicionamiento en el exterior depende mucho de la actividad que hagan nuestras embajadas y nosotros pues darles todo el soporte técnico que tengamos que darle a ellos. Sin duda alguna, las embajadas tienen que ser la cara de Guatemala, que conozcan más nuestras comunidades, que conozcan más nuestros sitios turísticos, ¿verdad? Y realmente hay un gran trabajo por hacer siempre de la mano y para que esto ayude también a ese crecimiento económico de nuestro país. Ahora, señor subdirector, el mundo está cambiando. Ahora con todo esto de la pandemia, ¿cuáles son esas ideas, esos proyectos que están trabajando para seguir innovando y para seguir haciendo creciendo el turismo para nuestro país? Bueno, vean, nosotros dentro del plan que traíamos original y que igual lo vamos a seguir haciendo es, uno, la descentralización de la institución como INGUAT, acercarnos más a la comunidad de nuestras regionales, que eso nos va a ayudar mucho a generar polos de desarrollo turístico en las 7 regiones que todavía no están potencializadas y generando facilidades turísticas en aquellos lugares de área rural que tienen potencial, pero que todavía no están en capacidad de recibir visitantes y que entonces podamos aprovechar mucho más ese potencial de naturaleza que tenemos. Ya de por sí las empresas están innovando muchas cosas. Hemos visto últimamente cómo en Antigua Guatemala, por ejemplo, estén habilitando terrazas, habilitando arriates para atender a la gente al aire libre, que eso es lo que el turista va a buscar después de la pandemia. Y yo creo que esto lo debemos ver como una oportunidad, no tanto como nos ha afectado, pero hay que verlo como una oportunidad de reinventarnos, una oportunidad de ver de qué forma estábamos haciendo turismo, incluso de priorizar nuestros mercados. Porque, por ejemplo, hoy ya la gente
sabe y conoce, porque lo hemos repetido muchas veces, que los guatemaltecos somos los que sostenemos la actividad turística en el país. El turismo internacional es importantísimo, pero nosotros mismos somos los que generamos más actividad turística. Y luego de esto, irnos a la parte regional y más cercana con nosotros. El 44% del turismo internacional es de El Salvador. El 44%, otro 10% es del centro del resto de Centroamérica. Pero de México solo hemos logrado captar hasta el 2019 el 4% de turistas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro gran reto hoy, después de activar el turismo local, es hacer que los países fronterizos con nosotros se vengan a Guatemala, porque es lo más inmediato. Se pueden venir en su vehículo, se pueden venir en bus o se pueden venir en avión los que se puedan venir. Por eso es que los amigos de El Salvador vienen a hacer turismo todos los fines de semana a Guatemala. Entonces esto nos lleva a priorizar también los mercados e irnos primero satisfaciendo el mercado local, luego el mercado regional y después irnos mucho más lejos, porque de las estadísticas el 18% viene de Estados Unidos y Canadá, pero de Europa solo recibimos el 8% y de Sudamérica el 6%. Y esto porque una de las variables importantes para el turismo es la conectividad. Sin duda alguna sabemos de que el sector turismo es una de las esperanzas que realmente tiene nuestro país para ese crecimiento económico. Y tenemos fe de que sin duda va a impactar realmente de forma muy positiva a la economía de nuestro país. Señor subdirector del INGUAT, Elmer Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Les deseamos muchos éxitos como institución y que el turismo en Guatemala pueda seguir creciendo. Estamos a la orden, Luis. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos que nos acompañan de distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso